están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico, este espacio que hacemos en Uchile TV, donde estamos semana a semana hablando con especialistas, académicas, académicos, ¿cierto?, de distintas instituciones, universidades, para abordar algunas temáticas relativas a la salud, también a innovación, avances científicos. Son parte de los contenidos que ofrecemos en este programa. Como siempre decimos acá en Con Ojo Clínico, le agradecemos a todas, a todos por ser parte de nuestro programa, por hacer comunidad también con nosotros, ¿cierto?, con Ojo Clínico, y acompañarnos durante las emisiones de nuestro programa. En el día de hoy puntualmente vamos a estar hablando sobre dos temas bien interesantes. El primero tiene que ver con la alimentación, dietas saludables, en qué fijarnos, qué alimentos preferir. Vienen también las celebraciones de fiestas patrias y obviamente uno tiende a desordenarse un poquito, ¿cierto?, con tanta oferta y tanta cosa rica para compartir en familia y también con amigos. Bueno, vamos a estar hablando con una especialista de la Universidad de Talca sobre esto, entregándonos también algunos consejos, derribando algunos mitos también y verdades en torno a la alimentación, para que también sea equilibrada y nos beneficie en nuestro día a día. En una segunda parte vamos a estar hablando también con un especialista de la Fundación GANS. Vamos a estar hablando sobre esta enfermedad, esta malformación, ¿cierto?, más conocida como labio leporino, mal llamada labio leporino, pero que se llama fisura labio palatina. Vamos a estar hablando con un especialista sobre este tema, explicándonos también un poquito cómo se generan, ¿cierto?, estas malformaciones, el acompañamiento, el apoyo que tienen que recibir también las familias cuando existe un diagnóstico, ¿cierto?, de un niño o una niña que pueda traer también esta malformación. Bueno, vamos a estar hablando de esto, tenemos datos de utilidad, datos también del especialista, mucho más en nuestro programa del día de hoy. Aquí comienza Con Ojo Clínico. Y como es habitual en nuestro programa, antes de iniciar nuestra primera entrevista, la periodista Ivette Barrios nos va a explicar un poquito en qué consiste la alimentación saludable. Vienen también las fiestas patrias, tenemos varios días por delante, ¿cierto?, para disfrutar en familia, también de preparaciones, conversación, ¿cierto?, y compañía y disfrute en torno a la comida. Vamos a revisar la siguiente nota que nos preparó Diego Ivette Barrios y ya regresamos con la entrevista. Es común que aumente el consumo de comidas y bebidas altas en grasas saturadas o azúcares durante fechas festivas, tales como Año Nuevo, Pascua, Fiestas Patrias, Halloween o Navidad. Estas celebraciones no solo entregan la oportunidad de compartir con la familia y amistades, sino que también permiten ingerir alimentos típicos de la temporada. Es por esto que el 18 de septiembre es una fecha muy esperada por los chilenos. Sin embargo, durante fiestas patrias la población puede llegar a subir entre 2 a 6 kilos en promedio, por lo que se recomienda cuidar las porciones de alimentos, y en caso de ingerir alcohol, se sugiere preferir el vino tinto en cantidades moderadas. Negarse a comer alimentos de épocas festivas no es la solución, pero se recomienda disfrutar las comidas típicas sin perjudicar nuestra nutrición y la salud de los demás. Esto es posible con porciones adecuadas que incluyan verduras y frutas, además de realizar actividades físicas para mantener un equilibrio calórico. Y la vemos ya en pantalla, nos acompaña Paula Contreras, ella es académica de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos en Con Ojo Clínico. Ay, muchas gracias por la invitación. Partamos por lo básico, tenemos varios minutitos para conversar, pero partamos por lo básico, ¿no? ¿Cuán importante es tener en nuestro día a día una alimentación saludable? Mira, la verdad es que la alimentación siempre debiese ser equilibrada y, entre comillas, saludable. No es que tengamos que limitarnos tanto con ciertos alimentos, pero si vamos siguiendo las recomendaciones que entrega el Ministerio de Salud, por ejemplo, el consumo de fruta y verdura en las porciones adecuadas, evitar el consumo de ultraprocesado, de sal, de azúcar, obviamente vamos a tener una alimentación más saludable y vamos a prevenir enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, diabetes, el colesterol alto, bueno, siempre acompañado de la actividad física. Entonces, si bien todos los requerimientos van a ir siendo individuales, dependiendo de cada persona o del grupo etario, al seguir las recomendaciones ya estaríamos teniendo una alimentación, entre comillas, ya más saludable y equilibrada.
Ahora, si tuviéramos que identificar aquellas claves para tener una alimentación eficaz, ¿no? ¿En qué fijarnos? ¿Cuáles son los puntos claves? Por ejemplo, tener una alimentación equilibrada es una clave, ¿cierto? Es algo importante para tener también un cuerpo, una salud en equilibrio? Sí, o sea, es que equilibrado va a ir dependiendo de lo que nosotros hagamos día a día, la verdad. Porque hay personas que yo no le puedo decir coma 3 comidas diarias, 2 porciones de fruta al día, si en realidad, no sé, por ejemplo, su actividad cotidiana es trabajar como conductor. Entonces, obviamente, ahí tiene menos tiempo, menos disponibilidad. Entonces, tenemos que tratar de ir adecuándonos al trabajo de cada persona o a la actividad de cada persona. Pero sí le recomendaría, por ejemplo, a ese conductor que ande con una fruta y no que compre Super 8 en el semáforo, por ejemplo. Claro, una galleta, un dulce, un procesado. Claro. O sea, siempre Eh, eh, preferir los alimentos más frescos. Claro, se habla muchas veces, ¿cierto?, de incorporar, por ejemplo, el agua, más de 2 litros al día, de incorporar también otros alimentos, o sea, aprovechar, por ejemplo, las virtudes, lo que nos ofrece nuestro país, los mariscos, los pescados, ¿cierto?, dado que tenemos, ¿cierto?, una amplia y larga costa en nuestro país. En base a esto, ¿cómo incorporar también ciertos elementos, ciertos alimentos, ¿no? Para que nuestra dieta sea también una dieta eficaz, una dieta equilibrada. La idea siempre es dividir el plato, ojalá en tres, donde la ¿Ya? mitad de nuestro plato sea a base de verduras. Nosotros decimos verduras y vegetales, no las verduras que utilizamos para la preparación del alimento, sino que ojalá sean verduras extra. Porque, por ejemplo, lo típico, la zanahoria, la cebolla, que uno le agrega a la comida, no se considera como una porción que pudiese tener algún efecto positivo. Claro, le da mejor sabor, pero que contenga la fibra y la cantidad de agua y las vitaminas, que es por lo que las consumimos, si no es más de una, dos, hasta 3 tazas, no vamos a lograr el efecto que deseamos. Luego el plato, la otra mitad, debería dividirse en dos y eso sería aproximadamente 3 cuartos de taza de algún cereal y la proteína que siempre va a ser más o menos la palma de la mano de la persona, porque no le vamos a dar la palma de mano nuestra a un pequeñito. Bueno, otro tema que también uno lo escucha harto, lo ve harto sobre todo en redes sociales, el ayuno intermitente. ¿Es tan bueno? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿O de frentón no? Es que hay diferentes estudios, dependiendo de cómo uno lo quiere ver. Hay estudios que indican que disminuye, por ejemplo, la insulina o mantiene compensado a algunas personas que están con la glicemia alta, no diabéticos, pero por otro lado hace referencia a un aumento de cirugías a la vesícula, porque como no hay un vaciamiento, se generan mayor cantidad de cálculos. Entonces va a ir dependiendo de lo que queremos lograr. Si no tenemos patología asociada, a lo mejor no tendríamos ninguna dificultad de poder hacer un ayuno intermitente, pero siempre guiado por un profesional, no leído de alguna parte de internet. Bueno, ahí usted hablaba, ¿cierto?, del caso a caso, ¿no? De que no es lo mismo para una persona que es hipertensa o para un diabético aplicar este tipo de prácticas en el día a día, ¿no? Dejar de consumir alimentos por varias horas. Hablando justamente de eso, por ejemplo, de un diabético o de una persona que tenga una condición así, en esa línea, las porciones, ¿cierto? No es lo mismo o da lo mismo comer frutas en las mañanas, o si me voy a hacer un jugo, que sea solo con una naranja o que sean 5 naranjas para solo un vaso. Ahí también hay que tener, vuelvo al concepto del equilibrio, ¿no? De cómo ir aplicando estos alimentos, incorporándolos a la dieta. La verdad es que la idea es que la fruta siempre la consumamos eh, masticándola. El hecho de Ya. consumir solo el jugo, vamos a consumir una mayor cantidad de frutas que va a aportar la misma cantidad de hidratos de carbono de azúcar, pero no va a aportar la misma cantidad de fibra, por ejemplo. Y si nos comemos 4 naranjas al desayuno, ya no podemos comer más durante todo el día. Y lo tomamos, entonces ni siquiera nos damos cuenta ni saboreamos tanto la fruta. Por lo tanto, siempre la idea va a ser que sea la fruta entera, que la podamos masticar. La idea es que Ya. siempre son entre 2 a 3 porciones por día. Y eso lo tenemos que mezclar con las verduras. La idea es que entre todas sean 5. Hay personas que a mí, por ejemplo, me dicen, a mí no me gusta la fruta. Y yo no lo voy a obligar a comer fruta, pero sí aumentar la porción de verduras, por ejemplo, durante el día. Y llegan al acuerdo y lo consideran. Lo mismo con las verduras. No me gusta tanto la verdura, prefiero comer más fruta. Entonces la idea es que todo esté en las porciones adecuadas.
Bueno, uno ahora cuando va al supermercado, ¿cierto? Puede ver que hay incluso pasillos completos con productos integrales o productos que son sin gluten. ¿Es recomendable seguir una dieta, por ejemplo, de alimentos sin gluten? ¿Nos puede traer beneficios eso? La verdad es que no se ha visto como un efecto positivo en las personas que no tienen enfermedad celíaca o eh, una mala, no es mala absorción, pero una intolerancia no celíaca al gluten o una sensibilidad no celíaca al gluten. Entonces, la verdad es que si no genera problema gastrointestinal, no le vería la diferencia en consumirlo sobre algo con producto de trigo. Por ejemplo, los productos integrales, ¿sería bueno incorporarlos a la dieta? Es que los productos integrales contienen mayor cantidad de fibra y eso va a hacer que podamos ir más veces al baño, ¿cierto? Mejora la digestión, además mantiene a la persona con menos ganas de comer. Esa es la verdad, como que la fibra, es como que pensar que se infla y ocupa más volumen en la parte abdominal, por lo tanto nos dan menos ganas de comer. Y como se demora un poco más en digerir, eso va a hacer que nos dé hambre en un tiempo más prolongado. Pero la idea no es pasar hambre, la idea es comer alimentos que obviamente nos vayan aportando nutrientes necesarios y que si tenemos las ganas de comer algo lo vayamos a consumir. Siempre eligiendo los tipos de alimentos, digamos, mejores para nosotros. Estamos entrando también a la primavera, ¿cierto? Al verano. Muchas personas inician también algunas rutinas de ejercicio. Comienza esto de estar más preocupado de nuestro cuerpo. Viene el verano, queremos andar, ¿cierto? Más ligeros de ropa. Bueno, sería bueno también que identifiquemos los errores más comunes que uno puede cometer, ¿cierto? Para bajar de peso, uno se pone muy ansioso. Entonces, ¿de qué manera hacerlo, pero que sea también de forma saludable? Cuando empieza la primavera o como las ganas de querer bajar de peso, empieza la gente a dejar de comer. Esa es la verdad. Pasan muchos horarios de comida o muchos tiempos sin comer y esto llegan a la noche y siempre yo veo TikTok de lo mismo. Llegan a la noche y se comen todo lo que pillan. Y eso es lo peor que podemos hacer, ¿ya? La idea es que si mantenemos un horario específico, si nosotros, por ejemplo, si nos dan ganas de comer cosas dulces, preferimos una fruta en vez de un ultraprocesado, va a hacer que nos dé menos ganas de comer más tarde. Ahora, si tiene ganas si antes se comía 4 chocolates y ahora se va a comer uno, de igual forma va a mejorar su estado nutricional. La idea no es que hagamos dieta, sino que hagamos un cambio en los hábitos alimentarios, que sea como algo que se mantenga en el tiempo. No que hagamos estas dietas express, ni del sirope de no sé qué, ni del limón, ni del agua con limón en la tuna. Bueno, y ahí se da esto que se conoce comúnmente como el efecto rebote, ¿no? Que finalmente uno, claro, empieza a bajar rápidamente, pero es más que nada líquido, pues lo que uno va perdiendo, y ahí, claro, se da este efecto rebote que puede hacer que uno suba rápidamente, incluso más del peso que uno tenía al iniciar el proceso de dieta. Lo que pasa es que cuando la gente deja o empieza como a hacer cambios en la alimentación, lo primero que dejan es el pan, que es algo habitual en el consumo de nosotros, ¿cierto? Y al dejar de comer pan disminuye la retención de líquido y esa obviamente se va a sentir más delgado, la pesa va a mostrar que está más delgado, pero es, claro, como tú dices, es agua. Entonces eso lo va a recuperar en 2 o 3 días y cuando se vuelva a pesar viene como este síntoma de frustración y dice, ah, me morí de hambre 3 días y no bajé nada. Y en 3 días no va a haber un cambio, tenemos que mantenerlo en el tiempo, por lo menos un mes, para que veamos un real cambio en nuestro cuerpo. Bueno, ahí hay que hacer cambios, ¿cierto? En las dinámicas, en la forma de cómo nosotros preparamos nuestros alimentos, pero ahí también uno choca con la realidad, ¿no? Es muy distinta la realidad que tenemos hoy día, con mujeres que tienen que trabajar, que tienen también otras misiones, a lo que podían haber hecho nuestras abuelas o bisabuelas, que había toda una misión en el cocinar, ¿no? En preparaciones, con hartas verduras y tener tiempo también para hacer eso. Sería bueno que en este espacio en Conejo Clínico aprovechemos también de entregarle algunas recomendaciones, consejos, datitos que puedan servir en el día a día. Por ejemplo, esto de lavar las verduras, por ejemplo, en lechuga, ¿cierto? Lavar las hojitas
picar la hojita y tenerlas en el refrigerador listas. Es cosa que cuando yo llegue después de una jornada laboral, ¿cierto? O de alguna actividad que tenga que realizar fuera de mi casa, yo llegue con hambre y sea muy práctico preparar, por ejemplo, una ensalada o algo saludable. No sé si va por ahí también o otros consejos que podamos entregar. ¿Comparte esta sugerencia? Eso es un cambio súper positivo. Yo hago lo mismo. Dejo las verduras picadas el fin de semana, llego y las saco para todo en la casa. Y para ellos también es más fácil. La otra opción es, sobre todo para los más chiquititos, dejar la fruta a la altura de ellos. Porque habitualmente están muy lejos y, no sé, hay algún cajón donde hay algún chuchería, no sé, una galleta o algo. Y para ellos va a ser más fácil ir a ese cajón que sacar la fruta. En cambio, si la tienen visible, constantemente uno está, ahí está la fruta, me la voy a comer. Porque muchos pacientes dicen, oye, yo compro fruta y se pierde. ¿Dónde la guarda? Nadie la ve. Entonces, obviamente, eso va a hacer que no les den ganas de comer ese alimento. Y lo mismo con lo otro, evitar el comprar alimentos de tener en la casa. Porque cuando uno ya llega a la casa, salir a comprar, ya que lata. Porque por último, ya se sacó los zapatos y tener que volver a hacer todo de nuevo para volver a salir, a uno ya le da flojera. Pero si tenemos en la casa, obviamente que no se va a levantar o va a ir a comer o va a hacer alguna cosa. Tratar de no comprar bebidas azucaradas ni productos que sepamos que tienen mucha cantidad de azúcar o ultraprocesados. Mejor no comprarlo. O aprovechar también las frutas de temporada, pues ahora que viene el verano, por ejemplo, no sé, comprar frutillas, duraznos, mantener en el refrigerador jugos, ya que usted habla de, claro, de evitar las bebidas endulzadas, ¿cierto? Las bebidas de fantasía, tener quizás jugos naturales. Puede ser una opción. Sí, sería una recomendación. Para el verano también le gustan a los niños hacer helados y compartir, cómo hacerlo en familia, tratar de no consumir estos helados que tienen tanta crema y azúcar. Si bien la fruta la idea es masticarla, va a ser mucho mejor un jugo de frutilla natural que un jugo de frutilla de crema con azúcar. Entonces, bueno, aprovechemos de ir también derribando algunos mitos, algunas verdades en torno a los alimentos. Hablábamos recién de los alimentos sin gluten, ¿cierto? También en el mercado hay otra oferta bien amplia que tiene que ver con aquellos que no son de carne, que utilizan, por ejemplo, la soya o estos not milk. ¿Son realmente beneficiosos? ¿Pueden contribuir? ¿En qué hay que fijarse? ¿Puedo llegar y dejar de comer carne, por ejemplo, reemplazarlo por la soya? ¿Cómo hay que hacer esto? ya, es que ahí entramos en otro ámbito, porque eso es como un estilo de vida y es como una opción de cada persona. Entonces, lo que siempre recomiendo es que se asesoren por los nutrientes críticos que van a tener, como la vitamina B12, por ejemplo, o el hierro. Pero habitualmente las personas que consumen estos productos veganos siempre saben qué vitaminas deben consumir extra, o están bien asesorados, por ejemplo, o buscan en internet, pero no se quedan sin nada. No es terrible, pero personalmente lo digo, no sé, no quiero herir sentimientos de nadie, pero yo considero que los más pequeñitos debiesen consumir de todos los tipos de alimentos. Cuando ya uno es más grande y puede discernir, a lo mejor ahí sí puede elegir la alimentación que pueda querer, pero la idea es que tengan una alimentación completa. Hay algunas mamás que son veganas y mantienen con lactancia materna a su hijo súper bien. Entonces no debería haber conflicto, pero siempre suplementándose y teniendo las cantidades adecuadas de todos los nutrientes para evitar algún déficit. Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero no podemos no preguntarle por lo que viene en los próximos días, que son las celebraciones de fiestas patrias, ¿cierto? Me imagino que también ahí el llamado es a alimentarse, a comer, ¿cierto? De manera consciente, el consumo moderado de alcohol, porque el alcohol igual me puede hacer subir de peso, ¿no? ¿Cómo privilegiar los alimentos? ¿Cómo disfrutar de las fiestas patrias sin caer en excesos? Y la gente también posterior a las fiestas patrias, estos famosos detox y dejan de comer muchas cosas y a pura agua. La idea es que además ahora son muchos días, son 4 días, entonces pueden alcanzar a subir entre 2 a 4 kilos. La idea es que vayan seleccionando, ¿sí? Si va a haber ensalada, prefieran la carne con ensalada de hoja verde o pepino, tomate, porque me dicen, no, comí ensalada de papas mayo. La papa mayo, el choclo, la arveja, no se considera como ensalada, aporta lo mismo que un cereal. Por lo tanto, si vamos a consumir a lo mejor el choripán, no coma el cereal dentro del plato porque ya lo comió con el pan. Y la idea es que se coma uno y que vaya eligiendo qué alimentos consumir.
Ahora, si lo mezclamos con alcohol, ya es más difícil porque el alcohol son solo calorías vacías que no nos van a aportar nada. Solo nos van a hinchar. Al otro día van a amanecer con ojo hinchado, cuerpo hinchado entero. Entonces, la idea es que vayamos mezclando también con harta agua. Si vamos consumiendo los alimentos con mayor cantidad de agua, obviamente vamos a tener una diuresis mejor y vamos a retener menos líquido. Pero sí podríamos llegar a consumir 4.000 calorías en el día si comemos una empanada, un choripán, el asado con papa y después los chilenitos, el mote con huesillo. Entonces, las calorías de la semana. ¿Y cuántas calorías tiene una empanada? ¿Me puedo comer solo una? Sí, pero la idea es que la vaya mezclando con ensaladas también. Depende del tamaño de la empanada, pero podría llegar a alcanzar entre 300, 500, 600, dependiendo de dónde vean. Por la cantidad de manteca que también que tiene la masa. O sea, en el fondo la recomendación es ir, ¿cierto? Pensando, moderando ahí qué es lo que voy comiendo, ¿no? O sea, porque hay choripanes, anticucho, ir como en equilibrio. Vuelvo al concepto del equilibrio. Pero no es que se tengan que limitar, sino que coman consciente. Me voy a comer este choripán, lo voy a disfrutar, pero no me voy a comer otro. Hay algunas personas que se comen solo una tapita del pan. ¿Y por qué prefieren comer otro alimento en vez del choripán completo? Entonces ahí van buscando estrategias para ir probando. La idea es que sí, si van a mezclar, que lo mezclen con harta verdura también, porque la digestión también va a ir disminuyendo al consumir tanta carne. Y eso también va a inflamar y va a hinchar y va a molestar, y la idea es que todos anden tranquilos durante esta fiesta. Sí, porque entiendo que la carne se demora hasta 4 días en digerirse, ¿no? Un par de días. Se demora más. O sea, contribuye a que nos cueste mucho más ir al baño. Bueno, ahí está todo dicho, entonces las recomendaciones, ¿cierto? Pensando en las fiestas patrias y también en nuestro día a día. Le queremos agradecer, profesora, por estos minutitos, por entregarnos todos estos consejos, estas recomendaciones, ¿cierto? Y alimentarnos, ¿cierto? De manera consciente también, privilegiando frutas, verduras, también comidas no procesadas, ¿cierto? Siempre va a ser mejor comerse un charquicán, un estofado, ¿cierto? Que comerse otro alimento que tenga o que sea alto en grasas y también en sodio. Profesora, le agradecemos, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao. Y en nuestra sección Con Ojo de Especialista hemos estado acompañados hace algunas semanas ya con la información que nos trae el doctor Luis Orlandi, director de CONAC. En el día de hoy puntualmente vamos a estar hablando y aclarando junto a él cómo es el procedimiento, ¿cierto?, para extirpar un tumor de mama. Hemos hecho toda una serie de cápsulas en torno al cáncer mamario y en el día de hoy puntualmente sobre el tratamiento, ¿no? Cómo se puede extirpar un tumor de esta zona del cuerpo de las mujeres. Lo vemos en la siguiente cápsula. Si el tumor es pequeño, se saca solo un trozo de la mama con un margen de seguridad. Lo que uno busca es un margen de seguridad en torno al tumor mismo. Y lo que tú extirpes allí de la mama va a ser en forma directamente proporcional al tamaño que tiene el tumor, más la axila. En la axila uno tiene que hacer, si que tú no estás palpando ganglios en la axila, se hace una incisión pequeña en la base de la axila, donde empiezan los pelitos para arriba. Allí se hace una y se toma una muestra. Eso entonces te permite saber si esos ganglios que tú sacas en esa muestra son negativos, significa que la axila para arriba está sana. Si tú encuentras que esos ganglios hay compromiso de ellos, entonces tienes que seguir sacando para arriba ganglios en la axila. ¿Cuál es la idea? Primero, evitar una cirugía mayor, y segunda, las complicaciones de la gran cirugía de la axila, que es el edema de la hinchazón del brazo, que es una complicación tremendamente molesta, que a veces no la podemos evitar cuando el paciente consultó en etapas francamente tardías en que tuviste que sacar prácticamente todos los ganglios de la axila, hacer lo que llamamos vaciamiento axilar. Hoy en día se ve menos porque de algún modo tratamos nosotros de no llegar a esas etapas.
Y con esta interesante información que nos entregaba el doctor Luis Orlandi, los invito a que hagamos una muy breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre la fisura del labio palatina, esta complicación, ¿cierto?, que pueden sufrir niñas y niños. Vamos a estar hablando con el director de la Fundación Ganz. Están también ellos con hartas actividades durante estas próximas semanas. Están también con una colecta nacional. Bueno, de eso y más a la vuelta. Ustedes no se separen de nuestra compañía. Ya regresa con Ojo Clínico. Ya estamos de vuelta en Con Ojo Clínico. Lo habíamos anunciado antes de irnos a tanda, ¿cierto? A esta pequeña pausa comercial. Vamos a hablar ahora sobre la fisura del labio palatina, también llamado comúnmente labio leporino. En la siguiente nota, Ivette Barrios nos va a introducir a la conversación que vamos a sostener en poquitos minutos más con el director de la Fundación Ganz. Mire. El labio fisurado es una condición que forma hendiduras o separaciones en la boca, las cuales afectan a uno o ambos lados del rostro. Generalmente se identifica al momento del nacimiento y puede producirse como consecuencia de un trastorno genético, factores ambientales o ser parte de algún síndrome. Este padecimiento se produce cuando los tejidos bucales y faciales no se unen correctamente, y sus secuelas más comunes son dificultades para hablar y problemas para consumir alimentos o líquidos. En algunos casos pueden existir inconvenientes en la respiración e infecciones crónicas en los oídos. En 2019, el Ministerio de Salud estimó que en Chile nacen entre 400 y 500 niños con fisuras en el labio o paladar, siendo el doble del promedio mundial al año, considerándose un importante problema de salud. Existen terapias médicas para disminuir los problemas derivados a las fisuras y tratamientos para mejorar la pronunciación. Muchas veces las cirugías correctivas resultan una solución viable, ya que ayudan a reparar la funcionalidad de la boca, dejando cicatrices mínimas. Y después de la nota que nos compartía ahí, ¿cierto?, la periodista Ivette Barrios, les presentamos al doctor Carlos Giuliano. Él es cirujano plástico pediátrico, director médico de la Fundación Ganz y también profesor asociado de la Facultad de Medicina, ¿cierto?, Campus Norte. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos en Con Ojo Clínico. Hola, ¿cómo estás, Maritza? Un agrado estar participando en esta actividad con ustedes. Profesor, tratemos de ocupar al máximo y aprovechar al máximo estos minutitos. Partamos por explicar cuál es la manera correcta, ¿cierto? Por mucho tiempo uno ha escuchado del labio leporino, pero entiendo que la forma correcta es fisura del labio palatina. Explicarle también eso a quienes nos siguen hasta ahora en Con Ojo Clínico. ¿Cuál es la forma correcta de hablar de esta malformación? Mira, se trata de una malformación congénita. Es una falla en la formación del rostro, de la cara. Esta ocurre en el tercer mes del embarazo, de la gestación, y antiguamente se le decía labio leporino, recordando la cara, la imagen que tienen, por ejemplo, los conejos, las liebres, donde tienen su labio naturalmente como fisurado, partido al medio. Lo mismo los camélidos. Si ustedes ven los camellos o ven los guanacos, en fin, tienen esa imagen, pero eso es un tema ya histórico. Hoy día lo correcto es hablar de fisura labio palatina. ¿Qué es lo que produce esta malformación, esta enfermedad? ¿Cómo se produce finalmente en los niños y en las niñas? Mira, las malformaciones en los seres humanos son de dos tipos fundamentalmente. Unas que son menores, o menos importante porque no afectan una función de la persona, como por ejemplo tener un dedo pequeño de más o tener una pequeña distorsión de alguna zona de la cara o algún tejido que cuelga, un papiloma. Hay muchas malformaciones menores, pero hay otras malformaciones del ser humano que se consideran mayores, que afectan una función del organismo. Por ejemplo, una malformación del corazón o por ejemplo una malformación del cerebro.
En este caso es una malformación del rostro que afecta el labio, la nariz, el funcionamiento de la boca. Entonces tiene muchas implicancias que tienen que ver con la vida de la persona. De partida, afecta en la parte respiratoria. Estos pacientes, al tener comunicada la boca con la nariz por la fisura del paladar, tienen más problemas respiratorios. Tienen desviado el tabique nasal. Cuando llegan a edades mayores tenemos que corregir esta distorsión anatómica si no respiran bien. No tienen un labio unido ni el paladar cerrado, entonces tienen problemas faciales que a la larga, si no se reparan bien, tienen que ver con la autoestima, con la imagen de la persona en relación a su contacto social, a sus interrelaciones. El paladar fisurado, el maxilar fisurado, distorsiona el crecimiento de la cara, la posición de los dientes, tienen muchas alteraciones dentales. Y una de las cosas más importantes es que no pueden alimentarse bien, porque no pueden succionar desde pequeño, desde recién nacido, porque el paladar sirve para eso, para succionar, para deglutir, para tragar. Y también después cuando empieza a los 2 años el lenguaje en el ser humano, si está el paladar fisurado, las personas no pueden tener una fonación normal y esas son las personas de voz nasal o comúnmente que se le dice a la gente gangosa. Entonces, ustedes ya están escuchándome de que hay una cantidad de funciones que son importantísimas y que en producto de esta malformación compleja requieren mucho tratamiento y mucho acompañamiento del niño hasta cuando llega hasta los 18 años. Termina de crecer y ahí recién podemos hacer algunas intervenciones. Son aproximadamente unas 5 a 6 intervenciones en promedio de por vida hasta que termina el desarrollo a los 18 años y un grupo de profesionales muy grande, un equipo interdisciplinario de varias especialidades médicas, odontológicas y otras especialidades como fonoaudiología, psicología, etc. Doctor, cuán importante también es el tema de la autoestima, ¿cierto? Y del acompañamiento que tienen que tener estos niños, estas niñas, que se le entrega, ¿cierto? A las familias, porque este es un camino bien largo, desde que se realiza el diagnóstico, ¿cierto? Hasta que ya se realizan todos los tratamientos e intervenciones entre medio, ¿no? Y ahí también la importancia del trabajo que realizan ustedes como fundación, ¿no? De orientar a esas familias, de entregar ayuda en algo que va más allá también de lo médico. ¿Cuán importante es, a su juicio, contar con este tipo de espacios? Mira, es fundamental el acompañamiento a lo largo de todo el desarrollo del niño desde que nace. En los primeros años, hasta que el niño es preadolescente, la relación del equipo, la relación médico-paciente es con los padres. Después un niño ya preadolescente, hasta cuando completa su desarrollo, la relación nuestra es directamente con él, es una persona que ya sabe perfectamente lo que está ocurriendo con él, cuáles son el camino que nos queda, tiene sus expectativas. Entonces, el acompañamiento es permanente y a veces, si es necesario, nosotros tenemos que dar también un apoyo psicológico. Yo te quiero informar que prácticamente el 60% de nuestros pacientes ya los conocemos antes de su nacimiento. Hoy en día es una realidad el diagnóstico prenatal ecográfico en casi el 60% de los casos donde se ve perfectamente ya la imagen de su labio fisurado y alguna de estas malformaciones que yo te estoy contando. Entonces, en ese momento, antes del parto, ya estamos acompañando a los padres desde el punto de vista psicológico con nuestra psicóloga y además estamos ya dándole algunas instrucciones para el momento de nacer, como por ejemplo la alimentación. El alimentar bien al bebé recién nacido es una urgencia y normalmente hoy en día ya no es una urgencia. Los padres están bien preparados. Y a lo largo del desarrollo, con el equipo vamos atendiéndolo en las distintas edades, van apareciendo algunos profesionales en la medida que el niño va creciendo, pero primero empieza la enfermera, la genetista, el cirujano, después a mayor edad el odontólogo general, después viene el ortodoncista a los 6 años, la fonoaudióloga, en fin, siempre estamos acompañándolo en su tema, pero siempre resguardando además su autoestima y su tema psicológico como parte clave. Y por suerte, yo quiero informarte que el 85-90% de nuestros pacientes tienen mucha satisfacción con lo que reciben y son personas absolutamente adaptadas
a la sociedad. Y estamos midiendo hoy en día en medicina, no solamente en este tema, sino que si ustedes averiguan en otros temas de la medicina, los resultados de los tratamientos médicos en base justamente a eso, a la calidad de nuestra atención, pero vista desde el punto de vista del paciente. O sea, con lo que te hemos hecho, te sientes más seguro, tienes mejores relaciones laborales, tienes mejores relaciones interpersonales. Eso, a fin de cuentas, es lo que nosotros queremos, que nuestro paciente termine el tratamiento y ojalá sea una persona que se integra normalmente a la sociedad como cualquier otra persona. Y por suerte te comunico que eso es lo que nos ocurre. Eso es lo que pasa con la mayoría de nuestros pacientes. Bueno, es bien importante y por eso también queríamos darle espacio en nuestro programa en Con Ojo Clínico, porque nos parece relevante, ¿no? Mostrar también y visibilizar el trabajo que realizan ustedes en el caso de Fundación Gantz, y hablar del trabajo que ustedes obviamente desempeñan en el día a día. Hablaba usted, doctor, recién sobre las cirugías, los tratamientos, los procedimientos a los cuales se enfrentan los niños y las niñas. ¿A qué edad es recomendable hacer, por ejemplo, este tipo de procedimiento, realizar una operación? Sí, siempre depende del caso a caso, pero a grandes rasgos, para responderte una respuesta de tipo más global, la mayoría de los pacientes que tienen el labio fisurado se operan alrededor de los 3 a 4 meses. El paladar se opera alrededor del año, 12 meses. Después es probable que necesitemos en la etapa de los 6, 7 años, si es que es necesario una corrección de la voz, y ahí hay una cirugía para eso, y después cuando va creciendo, algunas cirugías dentales, maxilofaciales, cuando termina el tratamiento en la adolescencia, ya la rinoplastía final y la revisión final facial. Entre medio de este promedio de 5 o 6 cirugías, hay tratamientos con otorrino, que a veces también tienen que hacer algunas intervenciones en el oído para que escuche bien, tratamientos dentales y muchos otros tratamientos en los primeros años con genetista, después con fonoaudiólogo, con psicólogo. Incluso tenemos acá en la Fundación GAN, nosotros tenemos psicopedagoga, también les damos apoyo con su rendimiento escolar, porque a veces no es fácil para un niño que pierde clases por tener que hacer los tratamientos y nos preocupamos también de eso. Así que, por supuesto, la persona como un todo es la que nosotros atendemos y a su familia, que también finalmente los padres pasan a ser uno más del equipo. Los padres son clave. Si ellos no entienden la importancia de traer al niño a control, si ellos no entienden la importancia de colocar la plaquita, por ejemplo, que le damos cuando recién nace, de cómo manejarla, cómo limpiarla, etc., los padres pasan a ser al poco andar un miembro más del equipo. De hecho, nosotros tenemos una agrupación de padres que orientan a los padres nuevos, primerizos, en los primeros tiempos. Bueno, eso es vital, ¿no? Me imagino que se debe generar también harta incertidumbre, harta ansiedad al inicio, ¿no? Cuando se tiene el diagnóstico, y ahí también el rol es importante, ¿no? De orientar, de entregarles información. Hablemos también de la situación actual en el sistema de salud. Me imagino que ustedes también, por el trabajo que realizan hace tantos años, conocen también no solo la realidad, porque es muy distinto obviamente estar en la región metropolitana, en Santiago, a tener una condición así y estar en regiones. ¿Cuál es la situación en nuestro país en general? ¿Cómo está nuestro país en torno a tratamientos? ¿Hay buena cobertura? Pensando también en los papás y las familias que nos están viendo, ¿cierto? Y en los avances que hay también en los tratamientos, que eso también es importante. Perfecto. Mira, a propósito de la pregunta anterior, antes de responderte la última pregunta, nosotros ya a partir de la semana número 12 del embarazo ya podemos tener el diagnóstico de fisura en una ecografía prenatal. Así que podemos empezar a trabajar con la familia y con la pareja bien Desde tempranito, claro. antes del parto. Mira, a ver, la Fundación GAN tiene más de 40 años de existencia. Yo ya estoy en los 30 años de trabajo ahí en la Fundación. Y como director tengo el honor de estar a cargo desde hace más de 10 años. Mira, a ver, yo creo que la gracia que tiene la Fundación, de que yo creo que tenemos la experiencia más sólida desde el punto de vista de estadísticas, de pacientes en control. Cuando se crea en el año 97 la ley de las enfermedades complejas,
ahí nosotros participamos en el Ministerio de Salud y se integró junto con las operaciones y las malformaciones del corazón y neurológicas la fisura. Después del 2005 empieza el GES, el auge. La fisura labiopalatina es una de las enfermedades GES y nosotros como fundación también fuimos uno de los redactores, fuimos invitados al Ministerio de Salud y estuvimos trabajando por más de un año en la redacción del GES. Entonces, estamos perfectamente conectados con esta realidad y por lo mismo, como somos campo clínico de 5 universidades y por supuesto que de la Universidad de Chile, tuve el honor del año 2014 concretar ya el convenio formal entre Fundación Gans y Universidad de Chile como campo clínico para enfermería, varias especialidades quirúrgicas de posgrado, para perinatología, entre otras. Nosotros hemos ayudado a formar a muchos de los profesionales en el área médica y no médica, en todas las áreas del equipo interdisciplinario, tanto de Santiago como de provincia. Entonces, mantenemos un contacto estrecho con nuestros exalumnos en provincia, y en provincia y en todo Chile hay 8 centros, incluida la Fundación Gans, que está a cargo de la formación y del tratamiento de los pacientes. Entonces, ellos a su vez hacen la formación en las universidades regionales, pero básicamente hay centros en Antofagasta, en la 5ª región, en la 9ª región, y nosotros también como fundación tenemos unos operativos o misiones anuales, que antes de la pandemia eran 4, hemos ido cambiando, rotando un poco las regiones, pero básicamente vamos a la 10ª región y a la 11ª región, que son pacientes que están un poco más alejados, y tenemos allá exalumnos que forman parte del equipo interdisciplinario de los distintos hospitales, y los pacientes ya no tienen que viajar tanto a Santiago. Lo mismo pasa con la gente de Antofagasta, de la 5ª región. Entonces se ha distribuido, digamos, bajo el paraguas del GES, que es una cosa ministerial, y con la coordinación con nosotros, un tratamiento a nivel regional. Y básicamente en Chile hoy en día el resultado de este manejo es un ejemplo. A mí me tocan muchas conferencias y congresos y siempre tengo que estar conversando de cuál es la experiencia que tenemos en Chile, cómo lo hacemos. Esto de que tengamos una ley, es una ley, o sea, el Estado chileno le garantiza al paciente la atención, y eso significa que Claro. los lugares donde se atiende tienen el derecho a exigir de tener todos los insumos, todos los instrumentos, todos los profesionales como corresponde, y si no están hay que formarlo, en fin. Entonces, yo diría que en Chile el resultado es bastante bueno. Hoy en día es muy raro encontrar un niño que no se opere, es rarísimo encontrar un adulto que no esté operado, como podemos ver en muchos países vecinos, lamentablemente, hasta el día de hoy. Entonces, yo te diría que es muy buena la organización que tenemos como país, y nosotros como fundación, aparte de tener esta relación académica en la formación de los profesionales y en la capacitación de los que ya están formados, pero igual requieren más entrenamiento a veces, porque siempre hay casos muy complejos que se necesita un poco la ayuda del más viejo, que son como yo, tanto para ir a hacer cirugía a provincia o de repente que los pacientes vengan. Mantenemos entonces esta continuidad académica además de enseñar y mantenernos al día con eso. Tú me preguntabas también de tecnología, ¿o no? Sí, profesor, sobre tecnología precisamente, quiero preguntarle por los tratamientos y además también vincularlo con el momento de actualidad. Es parte de lo que nuestro programa también busca destacar. Tenemos en nuestro programa cierto espacio para ir analizando lo que está pasando no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Hace algunos días salió una nota, ¿no?, que habla de el labio leporino. Dice cuáles son los avances médicos que mejoran la vida de los pacientes. Lo quiero invitar a revisar la siguiente información, que habla justamente de los tratamientos convencionales, pero también que se suma avances en torno a tratamientos, a medicamentos que pueden ir también de la mano de las células madre. Revisemos la siguiente información y ahí comentamos a la vuelta. Mire.
Labio leporino. ¿Cuáles son los avances médicos que mejoran la vida de los pacientes? Es uno de los defectos congénitos más frecuentes. Cada 3 minutos nace un niño con este trastorno en el mundo. A los tratamientos convencionales hoy se suma la utilización de células madres del cordón umbilical con resultados alentadores. En este sentido, el diagnóstico intrauterino ofrece 2 grandes ventajas. Los padres reciben orientación y acompañamiento antes de la llegada del bebé, lo que incide en una mejor predisposición para iniciar el tratamiento una vez nacido y les da la posibilidad de elegir preservar las células madres del cordón umbilical. Ahí estaba esta interesante información, ¿cierto? De una nota que salió hace poquito tiempo nomás hablando sobre los nuevos tratamientos. Doctor, ¿qué le parece a usted este tipo de avances? Y también lo dejábamos quizás un poquito anunciado en el inicio de la nota, ¿no? La importancia también de los avances, de la tecnología, de la innovación y también de la forma en cómo se prepara a los nuevos profesionales, los cambios en las mallas curriculares, los cambios en las facultades de medicina, ¿cierto? Ahí también hay un tema importante a destacar, sobre todo en posgrado. Ya, mira, este tema de las células madre es uno de los polos de desarrollo que tiene la medicina en general en los últimos años, entre otros. Nosotros todavía estamos en la etapa de evaluación de eso, no tenemos una experiencia efectiva, estamos todavía investigando, sedimentando la información, pero el futuro, como ha pasado en otras especialidades médicas, es bastante promisorio. A nosotros nos interesa la posibilidad de que nos mejore la evolución de nuestras cirugías, tanto a nivel de los huesos faciales como a nivel de los tejidos blandos faciales, con la ayuda de las células madre. Primero, toda la investigación hablaba de las células madre que se pueden obtener del cordón umbilical, pero hoy en día estamos viendo que las mejores células madre para los tratamientos de los niños fisurados se obtienen de los dientes de leche. A propósito de que el niño está en control a partir de los 6, 7 meses ya con el odontólogo, cuando empieza a mudar sus dientes por los dientes definitivos, alrededor entre los 4 y 6 años, esos dientes son una fuente adecuada de células madres que nos podrían servir para las cirugías posteriores, tanto en la zona de la faringe, en la zona del maxilar superior y eventualmente en las cirugías ya más complejas que pueda necesitar el paciente. Entonces, por ahí para nosotros va la luz, va el futuro, pero estamos todavía en una etapa, por lo menos nosotros, y yo creo que en Chile también, en este tipo de malformaciones, pero lo vemos con bastante optimismo. Por otro lado, la tecnología ha sido en base a las técnicas quirúrgicas. En los últimos 15 años, la gran revolución fue resolver con menos cirugía más problemas. Por ejemplo, en la primera cirugía del bebé, que se hace a los 3 o 4 meses, antiguamente se operaba solo el labio. Ahora se opera el labio y la nariz, y además, si es posible, se cierra la fisura del maxilar, del hueso. Entonces, hemos ido acortando los números de intervenciones con resultados que más rápidamente dejan al niño con un rostro muy cercano o ojalá igual a una persona normal de esa edad, un lactante menor, lo que ha significado realmente una revolución, porque los niños al poco andar en su etapa preescolar ya tienen una autoimagen bastante adecuada y pueden tener sus primeras relaciones interpersonales en la etapa escolar con una autoestima firme, con una autoimagen positiva. Y del punto de vista de la enseñanza, que también es un tema que a mí me gusta mucho, ahí tenemos algo muy revolucionario, que son los simuladores quirúrgicos para aprender a operar. Tema que está ocurriendo simultáneamente en muchas áreas de la medicina. Hoy en día ya es casi una norma que los hospitales importantes o las universidades tengan centros de simulación, que son lugares para entrenar al estudiante de posgrado, y ya sin necesitar, por ejemplo, de usar animales de experimentación, que también es un tema que ha cambiado en nuestra sociedad. Son aparatos que simulan el cuerpo humano. En este caso hay simuladores de fisura palatina, simuladores de fisura de labio, simuladores de distorsiones nasales.
Y eso es fantástico porque el estudiante empieza a hacer la intervención quirúrgica y en las mismas condiciones, en la misma experiencia espacial, con el mismo instrumental, y está cortando los tejidos, que en este caso son unas siliconas especiales, de los mismos colores y texturas. El simulador tiene arterias, el simulador tiene huesos, y él va pudiendo hacer la intervención, lo que es fantástico. Obviamente el simulador no sangra ni reclama después si quedó mal operado, pero lo bueno es que como son estudiantes, a nosotros, los que estamos a cargo de la docencia, es mucho más tranquilizador, porque siempre como docente a uno le preocupa mucho en qué momento pasarle el avión al piloto que está aprendiendo a volar y que siga él volando el avión y con la responsabilidad de todos los pasajeros. Doctor, se nos pasaron volando los minutos, es mucha la información, sin duda lo vamos a contemplar e invitar nuevamente a nuestro programa, pero no puedo dejar de preguntarle por la campaña. Entiendo que están con una colecta nacional, ¿cierto? Por estos días también tienen actividades el 17 de octubre. Si pudiera contarnos un poquito dónde podemos conseguir más información, aproveche, pase todos los avisos que tengan que pasar en estos minutitos. Perfecto. Mira, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos muchos pacientes en control. En estos más de 40 años hemos atendido más de 10.000 pacientes. Ahora tenemos 1.600 pacientes actualmente en control. Entonces, para nosotros es fundamental tener recursos, porque la mitad de nuestros ingresos son donaciones o ayudas de este tipo. Así que este mes que está en curso, septiembre, ha sido nuestra colecta nacional, y eventos como el de Kramer en octubre va a ser clave para obtener recursos. También le agradezco mucho a la gente que ha colaborado en nuestra página web www.gans.cl y en la colecta nacional. Para nosotros es fundamental porque, por ejemplo, en la colecta ahora que llevamos obtenido 50 millones de pesos, nos significan posibilidades de operar 30 o 40 pacientes. Y hay mucha gente que no tiene recursos. Y para nosotros es importante que todo el mundo se atienda bien y en buenas condiciones. Exacto, doctor, agradecerle por estos minutos. Está la información también apareciendo en nuestra pantalla, ¿cierto? Lo pueden conseguir a través de Fundación GANS, también Unidos por una Sonrisa. Ahí hay información con respecto a la colecta, ¿cierto? Esta campaña nacional para que puedan aportar recursos. Usted lo señalaba, ¿no? Los costos que puede tener un tratamiento para las familias, el acompañamiento, el trabajo que ustedes desarrollan es bien importante y tiene que seguir así. Así que, bueno, doctor, agradecerle por estos minutos, por ser parte de nuestro programa y nos vemos prontamente también. Encantado. Y te invitamos a ti, a la Fundación GANS, para que también nos la conozca y conversemos acá. Así será. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Chao, chao. El sueño, elemento básico para la salud cardiovascular. El exceso o falta de sueño está asociado a enfermedades cardiovasculares. Es fundamental que tengas esto en cuenta y que lo hagas dentro de los parámetros normales. Lo aconsejable es dormir entre 7 a 9 horas diarias. El buen dormir tiene varios beneficios, entre ellos, tendrás un sistema inmunológico más fuerte, estarás de buen humor y con energía, mejor funcionamiento del cerebro en cuanto a la memoria, racionamiento, aprendizaje, concentración, entre otros, menor riesgo de padecer enfermedades crónicas, recuperación de células, tejidos y vasos sanguíneos. Por el contrario, el no dormir bien genera varios problemas. Algunos de los riesgos de mala calidad o falta de sueño son mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y demencia, depresión, presión arterial, azúcar en la sangre y colesterol altos y obesidad. Más información en sochimes.cl. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Hablamos de dos temas bien interesantes en el día de hoy. Por una parte, sobre la dieta saludable, de qué manera poder bajar de peso, no cometer errores, ¿cierto?, en este proceso por la ansiedad, por querer bajar rápidamente esos kilitos de más, a sentirnos también bien con nuestro cuerpo, a querernos, ¿cierto?, a respetarnos y respetar el cuerpo también de otras y otros. En una segunda parte también hablamos sobre la fisura del labio
siendo, ¿cierto?, palatina esta malformación. Hablamos con el director de la Fundación GANS, con él también sobre las distintas actividades que tienen, la importancia del acompañamiento también a las familias, a esos niños que tienen que iniciar un largo tratamiento y que incluye también operaciones, apoyo psicológico. Son varias las consecuencias que puede tener esta enfermedad, ¿cierto?, en ellos y ellas. De esta forma entonces llegamos ya al final de nuestro capítulo del día de hoy. Como siempre, agradecerles a todas por ser parte de nuestro programa, por acompañarnos, por seguir muy atentas y muy atentos a la programación de Uchile TV. Nos reencontramos la próxima semana, damos durante todos los días, ¿cierto?, después de Radio Análisis en la mañana en la programación de Uchile TV. Que estén muy bien. Chao, chao.